Han tenido un día agotador, pero qué delicia poder tener un día de estos y que a uno le cuentan esa visión que uno quiere tener de país, de ciudad, todas esas cosas buenas que quieren uno que sucedan, cosas bonitas además y alegres que ve uno que si se lograran implementar, uno le daría una vuelta al país. Creo que el esfuerzo que se ha venido haciendo por parte del gobierno del presidente Santos a través de Findeter y obviamente Bancoldex y la alcaldía de Barranquilla, la gobernación de Bolívar, los entes territoriales, digamos, de la costa norte de Colombia, sumado a los Santanderes, con el apoyo de este grupo de personalidades, de personas expertas en toda clase de temas urbanísticos, que valoran ese entorno que se puede mejorar dentro de las ciudades, pues obviamente es algo que apasionante y que a uno le abre los ojos sobre la otra realidad que pudiéramos vivir si verdaderamente, como decimos los colombianos, nos ponemos las pilas, acordamos una visión concertada entre todos y, como dice, y emprendemos el camino hacia adelante. Y yo creo que, digamos, ese es el gran reto que tenemos en el día de hoy, y es el gran reto por el que quiero como comenzar esta charla, en que vemos todos como mostrando, digamos, lo que puede ser su visión, lo que pueden hacer con el país, lo que pueden hacer con sus regiones, el entusiasmo que tienen. Y esto se los dice un bogotano que soy yo, una persona que verá que su ciudad en los próximos 10 años tiene que cambiar radicalmente. La industria se está viniendo para la costa norte de Colombia, la manufactura, todo lo que tiene que ver con conectividad con el mar, con el mundo, que no se hace a través de las ondas o de las frecuencias, va a estar ubicado en la costa norte de Colombia. Y obviamente va a haber una disputa entre las distintas ciudades por atraer a una u otra empresa, por cada vez mostrar que lo que ofrece su ciudad o lo que ofrece su departamento es mejor en ese entorno. Los temas de educación, de infraestructura, de posibilidades de éxito, de la preparación de la mano de obra, de la calidad de las universidades, todo eso va a jugar a favor de si uno logra recibir o volverse un sitio en el cual las empresas deciden asentarse o si en vez buscan una ciudad pues que sea distinta a esa. Entonces, un poco esa es la temática que yo quiero poner en el día de hoy. Como les digo, cada uno ha contado un cuento, aquí hay gente que tiene una experiencia inmensa. Jordi a mi izquierda, obviamente en Barcelona recibió una ciudad, estábamos hablando ahora a mediados de los 80s, lo que sufrió una ciudad como Barcelona, por ejemplo, con la crisis petrolera. En el año 73 vino el primer gobernador, qué gusto tenerlo aquí en su casa. El entorno que vivió una ciudad como Barcelona, con la crisis petrolera que se vio en el año 73 y 79, y cómo se volvió otra vez a rearticular como ciudad, a volverse a encontrar con las nuevas realidades de esa Europa unida. Y obviamente son historias de éxito que fueron sensacionales y vale la pena, obviamente, oírlas si han tenido la oportunidad de hacerlo. Yo arrancaría con el gobernador de Bolívar, el doctor Juan Carlos Gozaín, un poco, digamos, cómo están ustedes viendo en Bolívar, en Cartagena, específicamente en su ciudad, todo este nuevo entorno que les llega. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué están esperando? Cuéntenos un poco como toda esa expectativa grande que existe, mientras yo desde el lado de Bogotá veo que la ciudad, que el mundo económico nos está viniendo a la costa. ¿Qué están haciendo ustedes, digamos, para recepcionar esa inversión? ¿Cómo están recibiendo eso? ¿Cómo lo ven? Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a los compañeros y a cada una de las personas que se encuentran presentes. Para aprovechar el tiempo y no meterme en la introducción, algo muy bueno está pasando en el Caribe colombiano. Y esta no es una frase romántica, ni alegre, ni es un comentario de autoestímulo. Es una realidad que hoy se percibe desde muchísimos frentes. De hecho, tener un escenario donde podamos darle contenido a muchas historias, como tú mencionabas, es posible realmente por lo que estamos viviendo. Cuando uno menciona desde mi entorno local, Cartagena, como capital del departamento de Bolívar, que el proyecto de la refinería de Cartagena, de petróleo, va a empezar a funcionar en 1 año y medio, y que estamos hablando, porque la gente lo desconoce, que es el proyecto con inversión pública más grande de América Latina, superando incluso
las obras de ampliación del Canal de Panamá, cuando uno entiende la dimensión del desarrollo industrial con el enfoque petroquímico que tiene el sector de Mamonal en Cartagena, cuando uno asume y entiende la dimensión de un puerto como el de Cartagena, que hoy maneja más del 70% de la carga marítima que sale del país, uno entiende que hay una transformación real del Caribe colombiano y por supuesto visionada desde nuestras propias esferas locales y territoriales. Eso para no mencionar el volumen de pasajeros y de turistas internacionales que está llegando permanentemente a Cartagena y las proyecciones que se están generando. Uno entiende a partir de ese momento que las inversiones que el gobierno nacional está haciendo, más que obligatorias, más que por una gestión o por una pretensión, son absolutamente necesarias para el crecimiento de la región, pero fundamentalmente para el crecimiento del país. El tema de las dobles calzadas, la posibilidad hoy de integrar, como lo planteaba Alfonso, en esta siempre maravillosa conferencia que no me voy a cansar nunca de verla y de escucharla porque siempre hay un ingrediente nuevo. Cuando uno contempla la metrópolis del mar y uno entiende que la gestión del gobierno, de los gobiernos departamentales y municipales, del Atlántico, de Barranquilla, de Bolívar y de Cartagena, para gestionar 146 kilómetros más de doble calzada entre Cartagena y Barranquilla, como recientemente suscribíamos, con una inversión de 400, 500 mil millones de pesos, más la infraestructura que desde el centro del país se comunica desde el sur del departamento de Bolívar y hace tránsito, como lo explicaba Alfonso, desde los Santanderes, que es el centro del país, comunicándose a 15 o 20 minutos de municipios del departamento de Bolívar como Cantagallo, Simití o Santa Rosa del Sur, y que la conexión y la infraestructura vial que se requiere no es para beneficio solamente del departamento de Bolívar o del Atlántico Magdalena, sino que es la infraestructura necesaria que el país necesita para consolidar lo que nosotros hoy representamos como bisagra intercontinental. El Caribe, en su dimensión mayor, como Gran Antillas, no solamente tiene la capacidad de comunicar y de conectar a la región con el resto del país, sino al país con el resto del mundo. Yo quisiera como rematar, cambiar, digamos, de departamento. Vemos la visión de Bolívar, obviamente una visión costeña, general, regional, pero me gustaría un poco, gobernador Segebre, con usted hemos tenido la oportunidad de comentar un poco todo el ejercicio de la educación. Usted ha hecho un esfuerzo muy grande en este departamento en temas de educación, de ampliación, de cobertura, de calidad de educación. ¿Por qué no nos comenta un poco sobre eso? Hablemos un poco sobre el rol tan importante que tiene la educación en todo este proceso y un poco hacia dónde se proyecta el Caribe, específicamente el Atlántico, obviamente, pero el Caribe en estos temas. Bueno, lo primero es decir que nosotros no concebimos el desarrollo del Atlántico sin contar necesariamente con el desarrollo del Caribe. Y el tema es el siguiente: si uno de alguna manera comienza a estudiar la realidad, por ejemplo, de nuestro puerto, uno encuentra que uno solo de los puertos de Barranquilla, o de Cartagena, o de Santa Marta, individualmente trabajando, va a ser muy difícil que puedan competir en los mercados internacionales. Para poder competir, por ejemplo, en materia de puertos, se requiere que podamos lograr que las tres perlas del Caribe, inclusive Guajira también, sean un solo puerto y que integrados podamos competir en los mercados internacionales. El presidente Lagos lo dijo. El presidente chileno, un hombre muy observador, dijo: mire, no veo la costa compitiendo de manera individual por ciudades. Por eso, el futuro de la costa caribe colombiana, la competitividad del Caribe colombiano necesariamente tiene que ser uniendo a todos los departamentos, uniendo a todas estas regiones, y como ya se está haciendo en el tema de Diamante Caribe, uniéndolo inclusive con los Santanderes, y poder, con un número muy importante de ciudadanos, con un número muy importante de actividades de diferentes tipos, poder competir en los mercados internacionales. El Caribe de otra forma no compite. En el tema de la educación, que es el que de alguna manera me preguntas,
la formación de capital humano es muy importante. ¿Qué se ha hecho en materia de formación de capital humano en la costa? Bolívar, Magdalena, Guajira, Atlántico se han unido y cada uno por separado, dependiendo del capital humano que requerimos para estos desarrollos, ha logrado incluir en el presupuesto cada uno alrededor de unos 25.000 millones de pesos. Inclusive algunos departamentos van a aumentar eso a llegar a 45, 50.000 millones de pesos con un proyecto adicional, y estamos trabajando en la formación de capital humano, específicamente doctorados, maestrías y doctorados, para poder formar ese capital humano que requiere el territorio para su progreso. Pero adicionalmente, no solo estamos trabajando en el tema de maestrías y doctorados, sino que también estamos trabajando en primera infancia, que es un tema muy importante de 0 a 5 años. Para que tenga usted una idea, el Plan de Desarrollo Nacional habla de construir alrededor de 70 centros de atención integral, y aquí gracias a Giancarlo Massanti, que es el diseñador de ellos, estamos haciendo 30, 21 de los cuales diseñados por Giancarlo. Entonces, en 0 a 5 estamos trabajando muchísimo en ese tema. Estamos trabajando también en lo que es formación docente, que es otro tema muy importante para la primaria y el bachillerato, y en educación superior estamos avanzando no solo en la ampliación de la cobertura, sino en formación de por lo menos aspiramos a 500 entre maestrías y doctorados en solo el departamento del Atlántico. Con Bolívar, Magdalena, Guajira, vamos a estar más o menos en 1.000 ciudadanos formados en maestrías y doctorados en el Caribe colombiano. Imagínense 1.000 doctorados, ya eso es un tema de alguna manera que permite tener un capital humano formado y adecuado para ese proceso. Yo quisiera voltear un poco hacia Alfonso. Tú, la presentación, digamos, uno, si la mira desde afuera, digamos, no con escepticismo, pero digamos un poco, le llega a uno como una visión general de medio país, llamémoslo en cierta forma, toda la costa Caribe, los Santanderes. Alguno dice, hombre, este es un país que no ha tenido una visión de Estado, parte del problema de Colombia, un poco por los problemas coyunturales de violencia, de todas estas cosas, nos ha apartado de eso que es tan importante, y es tener una sola visión de país para poder, como dicen, correr como por una carrilera y darle para adelante con el ferrocarril. Tú has tenido, Alfonso, que encontrarte con los gobernadores que están aquí presentes, con los demás gobernadores, con las figuras públicas, con gente del sector privado. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo es ese ejercicio de tratar de poner de acuerdo, de que la visión, por ejemplo, de Cartagena o de Barranquilla logre sincronizar con lo que está pensando el gobernador de Santander y entender que son uno y tratar de construir una visión única? ¿Cómo ha sido ese ejercicio? Bueno, yo soy el primer sorprendido de la sintonía y de la voluntad de colaboración que detecto a nivel institucional de los diferentes departamentos, de los ministerios, de los alcaldes, porque hemos trabajado en muchos lugares, pero nunca, esta es la primera experiencia piloto a nivel mundial de trabajar a la escala de un diamante. Se puede trabajar sobre territorios mayores, pero que son unidades político-administrativas que tienen un liderazgo claro institucional y hay una correspondencia entre la delimitación política, la delimitación administrativa y el proyecto de futuro. Eso existe. O sea, hay países que tienen visión, por ejemplo, Singapur pues, tiene su visión, nación de Estado. Hay regiones en el mundo pues, que tienen su proyecto, País Vasco tiene su proyecto. Pero el diamante no es una delimitación político-administrativa, es una visión de futuro compartida. Entonces, yo creo que el papel que está haciendo Findeter de impulsar este tema, el respaldo que ha obtenido de los diferentes gobernadores, el fondo para ayudar a este proyecto de futuro, a mí me parece único, incluso sensibilidades políticas diferentes quedan totalmente diluidas ante la ilusión de tener un proyecto de futuro y ser un referente para Colombia y para a nivel internacional. La buena noticia es que la escala de las ciudades ha cambiado. Las ciudades ya no son los términos municipales que cada alcalde hace su trabajo como puede, ni tan siquiera son, como decía antes, las áreas metropolitanas. Las ciudades del futuro son estas estructuras policéntricas, estas realidades funcionales que son los motores de la economía de los países y los motores de la economía internacional. Y a no ser que haya liderazgos creativos, colaboraciones blandas, es muy difícil que estos proyectos prosperen. Pero si prosperan, su propia singularidad van a tener una fortaleza realmente impresionante. Incluso un país que aspira a hacer de la regionalización una línea de futuro importante, yo creo que el diamante puede ser una operación piloto espectacular para Colombia
para saber que no es necesario hacer reformas político-administrativas para trabajar juntos, canalizar esfuerzos en una determinada dirección. Tú has mencionado el tema de las ciudades y uno trata de hacerse como unos referentes en el mundo cuando habla de ciudades. La transformación de Barcelona, la transformación de Bilbao, en fin, Berlín, una ciudad que uno ve también cambiando de una forma radical, y uno empieza a encontrar una serie de ejemplos en el mundo, y obviamente Jordi pues, es un protagonista grande del tema de Barcelona. Uno encuentra, yo quisiera hacerle una pregunta, generalmente las figuras políticas, los alcaldes, los gobernadores, pues indudablemente tienen, digamos, una concentración sobre cosas que en el corto plazo le pegan muy duro a la población y que le pueden aliviar la pobreza y le pueden generar unas muchas mejores condiciones a los habitantes de sus departamentos o de sus territorios. Ese tema de la parte económica de las ciudades, de abrir un espacio al sector privado, de que se entienda que el sector privado es importante, de que es el que genera el empleo, a veces, digamos, dice uno, bueno, ahí tienen unas condiciones logísticas que les damos, pero hablemos un poco sobre todo ese tema, digamos, del sector privado y cómo puede acompañar este proceso. Hoy aquí hay bastante gente, digamos, representativos, afiliados de la Cámara de Comercio de Barranquilla, empresarios de distintas empresas, y a mí me gustaría mucho que tú contaras un poco esa experiencia, digamos, que se tuvo con el sector privado, cómo se puede vincular, no solamente para que no estorbe, y lo digo en el verdadero sentido, sino para que realmente se vuelva un motor que acompañe a las administraciones públicas y todos estos procesos de empujar hacia adelante para obviamente hacer un país mejor. Cuéntanos un poco la experiencia en Barcelona de eso. Bueno, yo creo que desde el ámbito más próximo, que sería la gestión de la cotidianidad en un barrio de una ciudad, hasta la gestión de lo que sería macroregiones o las nuevas ciudades, digamos, que pueden concursar en la globalidad solo si juntan esfuerzos, si son aquellas señales que decíamos, ¿no?, en los mapas nocturnos, digamos, solo juntando esfuerzos se puede competir, ¿no? Yo diría que desde lo más, digamos, cotidiano, cercano, a lo más global, yo creo que se está imponiendo, digamos, más allá del gobierno y los roles tradicionales, yo creo que cada vez se va imponiendo más en sociedades más maduras, más democráticas, el concepto de la gobernanza, en la que el gobierno, de los representantes legítimos, nunca pierden ni poder ni liderazgo, sino que ganan en la gobernanza, que es la alianza entre sectores públicos, privados, la alianza de todos los sectores económicos, sociales, educativos. Digamos, este nuevo liderazgo relacional, digamos, yo creo que convierte el liderazgo político en algo mucho más fuerte. Y podría parecer que no, que compartir poder, visión, poder de planificar, poder de visionar conjuntamente y después de ejecutar y cogestionar muchas cosas, uno podría pensar que en este tránsito uno pierde poder. Es todo lo contrario. Uno gana capacidad, uno gana y multiplica la capacidad de transformación de las realidades. De manera que yo creo que los liderazgos del presente y sobre todo del futuro son estos. Son aquellos que son capaces de liderar grandes coaliciones de gente diferente, que a veces incluso aparentemente pueden tener al inicio visiones e intereses contradictorios, pero que en un cierto milagro uno ve que juntándose no es que sumen, sino que multiplican. Yo diría que esto pues cada vez es más así, y por eso yo creo que vamos del típico gobierno, que es muy importante, a la gobernanza, ¿no?, a un concepto mucho más amplio del Estado relacional, digamos, de conceptos que yo creo que en las ciudades claramente funcionan así. Ya, digamos, esta división entre aquello que es público y aquello que es privado, yo creo que se están rompiendo. Y es verdad que los territorios y las ciudades que triunfan en el mundo son aquellas que han concertado una estrategia conjunta, en la que el liderazgo político tiene un papel, yo creo que muy importante, pero que ya no puede ni va solo por el mundo, sino que establece coaliciones.
Y es verdad que hoy lo he dicho, yo creo que este foro es expresión de esto, es gobernanza para sacar adelante un proyecto de ciudad, de región, etc. Yo diría que esto es a lo que vamos. Diría en negativo, cualquier otro esquema está condenado al fracaso. Uno cuando ve todo este entorno, digamos, económico, de productividad, de competitividad, viene obviamente un espacio que es absolutamente vital y es la calidad de vida. En el fondo lo que tratamos de hacer es de que los ciudadanos puedan vivir mejor, que tengan buenos ingresos y obviamente el tema de habitabilidad urbana, llamarlo, todo el tema, digamos, de espacio público, del entorno en el cual vive la gente, levanta sus familias, donde está la verdadera felicidad, digámoslo de cierta manera, una vez satisfechas, digamos, unas necesidades básicas, la gente empieza a buscar cosas que le alegren la vida, que pueda vivir alrededor de sus hijos, de que tenga un entorno amable y agradable donde pueda habitar en sencilla forma. ¿Tú cómo ves, digamos, dentro de toda esta cosa, a medida que el país tiene que buscar mayor competitividad, está más sometido a la competencia, todos los días la globalización nos pega más duro, que se revalúa el peso, entonces se hace más barato importar que producir en Colombia, nos tiene estresado ese mundo económico que nos ataca todos los días y es una cosa que no nos deja ni dormir ni tener paciencia? Yo quiero que hablemos un poco entre todo este entorno, qué más se puede hacer para hacer más agradable la vida para los habitantes y cómo lo ves, qué recomendaciones das, no solamente para la costa norte, sino un poco también mirando todo el tema del diamante. Yo veo con una gran emoción cuando me siento en un panel como este y comenzamos a discutir sobre esa idea de región que se ha venido hablando hoy y de la idea de pensar que no estamos hablando de tres ciudades diferentes. Yo involucro mucho más a Santa Marta, porque me parece que también es fundamental en esa construcción de ciudad-región. Y hablamos básicamente como de diferentes escalas, de la escala de la macrociudad, de la ciudad y la escala del barrio, de la vida cotidiana. Yo creo que ahí radica un poco la pregunta que tú estás haciendo. Y yo creo que esta es la gran apuesta de toda la transformación urbana que estamos viendo. En el Caribe se están haciendo cosas, estamos creciendo, estamos abiertos al mundo, pero la pregunta fundamental es no necesariamente lo importante es hacer las cosas, es cómo las hacemos con calidad. Y la calidad es una cosa muy compleja de definir o de establecer en una construcción. Jordi lo decía de manera muy precisa, el gran éxito de Barcelona no fue haber hecho los miles de kilómetros de andenes que hizo, sino la calidad con la que se hicieron esos andenes. Y eso implica una cosa que a mí me parece fundamental, que es el tema del talento y de la construcción del talento y de la educación. Yo creo que en Barranquilla se están haciendo esfuerzos, la alcaldía, la gobernación están trabajando, pero nos falta muchísimo para la construcción de ese talento. Yo soy producto de esos talentos que se fueron de la ciudad y que ojalá en ese momento generacional mío no me hubiera tenido que ir de la ciudad y quisiera volver a la ciudad y encontrar los espacios que hay cada día en ese sentido. Pero yo hablaba como de tres cosas que a mí me parecen importantes para que eso que tú llamas la cotidianidad sean fundamentales y que finalmente ahí es donde radica la vida cotidiana. Cuando uno construye un modelo de ciudad, de una macroproyecto, una mega ciudad, define unas políticas. Pero la calidad de la cotidianidad está en ese poder caminar en un andén, en el poder tener una relación con el vecino. Y tiene que ver con entender las culturas donde cada uno estamos trabajando. Y hablaba de Barranquilla en temas y del Caribe en general, de dos cosas que a mí me parecen fundamentales. Una, la construcción de la noción de ser pioneros, o sea, de cómo esta es una región donde el ser pionero, de alguna manera eso quiere decir innovación, transformación, novedad, se vuelven fundamentales en la construcción del espacio público de cualquier proyecto de escala mucho más mediada o precisa. Y lo otro es esa diversidad y esa maravilla que significa ser de la cultura caribe. El Caribe está compuesto por contradicción, diversidad, razas diferentes. La música, cuando uno oye unas tamboras, una cumbiamba, uno comienza a entender de dónde viene cada sonido y a qué pertenece, pero igualmente todos venimos de algún lado, como somos árabes, o somos italianos, o somos franceses, y esa diversidad creo que es fundamental en la construcción de esa idea de ciudad y de mecanismo. Eso es muy preciso, cada ciudad del país, y yo creo que en Bogotá uno de los temas fundamentales es cómo hacer que la gente se reconozca bogotanos los que no son bogotanos. Y ahí viene la gran pregunta de Bogotá, digamos. ¿Cómo construir un colectivo que sea capaz de redefinirse como habitantes de una metrópoli diferente? La gran ventaja del Caribe es que tienen clara su identidad, sabemos perfectamente qué somos y para dónde deberíamos ir. Yo creo que ese es uno de los temas claves. Pero en esa construcción de lo cotidiano, de lo que yo mostraba en los proyectos, de poder intercambiar flores, de que los proyectos propicien formas de comportamiento mucho más
de la vida cotidiana es donde está la calidad de la vida en general. Muchas gracias. Luis Fernando, tú estuviste director de la Cámara de Comercio de Barranquilla, estás en el gobierno nacional. Siempre los que hemos pasado por el gobierno nos encontramos con una realidad y es la dificultad de armonizar trabajo entre las instituciones del Estado para hacer logros comunes. Uno ve que en la administración pública hay muchas metas individuales, entonces el ministro de Transporte tiene que construir unas carreteras y está comprometido en eso, el de vivienda tiene que hacer unas casas, tiene que hacer un urbanismo, unos acueductos, una serie de cosas, pero ese trabajo, digamos, mancomunado que podría, digamos, tener un impulso mucho más grande para las distintas regiones del país es muy difícil. Cuéntanos un poco sobre eso, hablemos sobre eso y sobre la dificultad de lograr eso desde el gobierno nacional. No es una crítica a ningún gobierno, yo lo veo, digamos, yo no hago parte de la administración del presidente Santos, pero he trabajado con otros gobiernos y me he encontrado con esa realidad y la pregunta te la hago precisamente en ese sentido, en el entorno de gobierno, en cualquier gobierno. Eduardo, yo pues me alegra que me hayas hecho esa pregunta porque lo que he aprendido en los 9 meses que llevo dentro del gobierno y viniendo desde las regiones, yo vivo aquí en Barranquilla, primero soy convencido de que las regiones son las que tienen que pensar sus propios futuros, sus destinos. De alguna forma lo traté de ilustrar ahora de que el gran anhelo que tenemos con esta herramienta que está en construcción es poder darle información robusta a todas las regiones del país para que tengan mejores elementos para tomas de decisiones. Pero una vez eso está ahí sobre la mesa, el principal reto ahora sí, puesta la camiseta del gobierno nacional, y yo se lo he dicho a la doctora María Lorena Gutiérrez en un par de ocasiones y en su momento a Catalina Crane también, me decía, el Estado tiene un reto de coordinar instituciones para tratar de movilizar recursos siempre en la misma dirección hacia lo que la región escogió como su futuro. Se encuentra uno que, incluso cuando yo llegué al sector de comercio e industria, dentro del mismo edificio, donde está el ministerio, donde está ProExport, donde está Bancoltex, donde están la fiduciaria, estamos todos ahí. Y con todo eso, dentro del mismo sector a veces no hay sinergias para llegar a la región. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene este país, y en eso están y se está trabajando, es buscar cómo movilizar masivamente, y pongo un ejemplo muy concreto, y con la directora de Colciencia, que mañana va a estar aquí, con Janet Gija, que presidencialmente es barranquillera, con el director del SENA, con el señor Prada, con quien me reuní la semana pasada en Bogotá, estamos tratando de unir esfuerzos en lo que nosotros creemos que son entidades del Estado que siempre deben ir juntas a las regiones y con un entendimiento superior de lo que las regiones necesitan como tal, y tratar de articular todos los esfuerzos. Por poner un ejemplo concreto, hicimos un ejercicio cuando Tatiana Orozco estuvo directora de Planeación Nacional, se hizo un esfuerzo en entender los recursos que el Estado disponía para temas de emprendimiento e innovación en todo el país y cuáles eran las entidades que estaban en ese tema. Y la sorpresa, Eduardo, que nos llevamos es que había, desde la A hasta la Z, había recursos y esfuerzos dispersos por todos lados solamente en estos dos temas y en platas nada especiales. El esfuerzo que estamos haciendo ahora para finalizar el tema es tratar de alinearnos todos, es decir, cómo yo la plata que tiene Colciencias para innovación o emprendimientos basados en innovación puedo alinearlo con un vehículo que se llama Impulsa Colombia, que está dentro de la sombrilla de Bancoltex, que promueve lo mismo, emprendimientos basados en innovación, y cómo le digo al señor del SENA, que tiene otros recursos muy cuantiosos en un esquema de emprendimientos y que también hace algunos esfuerzos en innovación, y cómo movilizamos todo ese esfuerzo en la región de manera articulada para no dispersar. Yo creo que la única forma de realmente sacar adelante un propósito de esta magnitud es movilizando recursos de manera conjunta a las regiones en función de sus necesidades. Ricardo está de representante de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico. Yo le haría, digamos, has escuchado hoy las presentaciones, has escuchado a los que estamos todos aquí sentados, digamos, los distintos comentarios que hemos hecho sobre estos temas. ¿Qué más, Ricardo, se puede hacer para darle como un empuje final a esto y poder, digamos, establecer ya una visión común, que los presupuestos empiecen a dar, que si la nación aporta unos recursos, que ande esto hacia adelante, digamos, una velocidad
el subdesarrollo es tan duro y la carencia, digamos, de recursos, la pobreza es tan dura, que cuando uno ve este tipo de programas se entusiasma y dice, hombre, por aquí es el camino. Pero ¿qué harías tú, digamos, realmente, si tuvieras la disposición hoy de poderlo hacer o la posibilidad, qué harías para poderle meter como un empujón hacia adelante? Gracias, Eduardo. Primero, no solamente es un placer, sino que es un honor acompañar a todos estos importantes pensadores que nos han enseñado tanto el día de hoy. Hay varias cosas que se me ocurren para responder tu pregunta. Lo primero es rescatar el rol del sector privado en el acompañamiento en la planeación tanto urbana como ambiental. Nosotros pues desde la corporación representamos formalmente al sector privado en la formulación y actualización de los planes de ordenamiento territorial de 4 municipios muy representativos del área metropolitana de Barranquilla, que son Soledad, Malambo, Galapa y Sabana Grande, y un poco lo que queremos hacer es asegurarnos de que exista coherencia en esa planeación. Barranquilla acaba de terminar ese proceso de actualización de su nuevo plan de ordenamiento territorial, entonces es muy importante que con esas directrices ya planteadas por el Distrito Capital, los municipios más pequeños pero determinantes, adyacentes, que van a ser la fuente de crecimiento primordial económico del departamento, vayan en esa misma línea de desarrollo. Entonces, eso es con respecto a los POTS. Al mismo tiempo acompañamos uno de los instrumentos de planeación más importantes que tiene el país, pero al mismo tiempo con muy poca visibilidad, que son los POMCAS, los planes de ordenamiento y manejo de cuenca hidrográfica. En este caso el POMCA del río Magdalena, que es tan determinante porque precisamente el gobierno nacional ha hecho su mayor apuesta de este cuatrienio con la firma este fin de semana pasado con el presidente de la República aquí en Barranquilla, de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, que es una obra de 2.5 billones de pesos, que esperemos que transforme junto con otras obras que vienen la Circunvalar de la Prosperidad, que es una obra de 600.000 millones de pesos, el nuevo aeropuerto Ernesto Cortizo, que va a costar 334.000 millones. Esas son 3 realidades, pero esperamos que vengan otras 3, que son el nuevo puente Plumarejo, la doble calzada con Cartagena y la doble calzada con Santa Marta. Entonces, este POMCA es un instrumento fundamental porque es de superior jerarquía que los planes de ordenamiento territorial y es un ejercicio piloto que el gobierno nacional, con el liderazgo de las corporaciones regionales autónomas acompañadas de los ministerios de ambiente, están haciendo. Entonces, esa vinculación del sector privado con los planes, con la planeación, y me robo una frase de Fernando Arboleda de Findeter, que es que la planeación no da votos y la planeación no es noticia, pero la planeación genera calidad de vida. Entonces, ese acompañamiento al sector privado de esos procesos de planeación es muy importante, y ahí creo que también hay una oportunidad, y es que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454, aquí, digamos, tenemos a los 2 líderes departamentales más importantes de la región Caribe, sin ninguna duda, y digamos, yo creería que también vale la pena rescatar ese planteamiento de pensar en una agencia de desarrollo para la región Caribe. Tenemos los instrumentos constitucionales y legales para empujar ese proceso con más dinamismo. Podría estar enfocada en el desarrollo de alianzas público-privadas, por ejemplo, de proyectos prioritarios, con el liderazgo de gobernantes como el doctor Segebre y el doctor Gozaín. Seguramente eso puede dinamizarse de manera más rápida. Yo creo que ahí con eso tenemos unas tareas pendientes y podemos impulsar más toda esta transformación de la región Caribe para volvernos el diamante con miras a la gran cuenca del Caribe ampliada y conectarnos con el mundo. Bueno, yo quisiera concluir con los 2 gobernadores. Propongo que le demos primero la palabra al gobernador del Atlántico. Yo los veo a ustedes, digamos, como unos grandes luchadores, luchan todos los días los problemas que les llegan de comunidades, ni siquiera de Barranquilla o de Cartagena, sino del sur de Bolívar, que hemos hablado con el gobernador Gozaín, o de los municipios del sur del Atlántico con el gobernador Segebre. Si ustedes pudieran mandar un mensaje al gobierno nacional, digamos, de qué más requieren para apoyar esto. O sea, uno a veces tiene como unas frustraciones adentro de que uno ha recibido apoyos, ha recibido ayudas, pero uno dice, oiga, si nos dieran esto, si nos ayudaran con esto, realmente podríamos hacer, digamos, mucho más. Frente a todo este tema, digamos, del diamante, de los cambios que se requieren, digamos, de la administración pública colombiana, de las necesidades de apoyo, ¿qué, digamos, si pudieran alzar su voz en este momento, qué pedirían que se hiciera para ayudar a mover esto de una forma mucho más ágil? Yo sé que todos los días tienen unas frustraciones en la administración pública, porque
porque los recursos no son suficientes, porque a veces no cuenta uno con el personal, porque hay limitaciones sencillamente. ¿Qué pedirían ustedes dos en ese sentido? Bueno, antes de, digamos, de decir qué pediríamos, yo quería como comentar que gran parte del proceso que se está dando en la región Caribe es de transformación, porque yo creo que hay una verdadera transformación en la región Caribe. Se ha dado gracias a las sinergias que hay entre los gobernadores y alcaldes del Caribe. Ya lo decía el doctor Vega Lara. Nosotros trabajamos como hermanos. Nosotros, por ejemplo, yo llegué tarde a San Andrés porque hubo problemas muy serios en Bogotá con los aviones, y el doctor Gozaín presentó todos los proyectos de Atlántico con el mismo conocimiento que tiene el gobernador de Atlántico. Y si hubiera sido él el que hubiera llegado tarde y yo estuviera ahí, yo conocía todos los proyectos de Bolívar, de Guajira, de Magdalena, de Córdoba y de Sucre, y lo hubiera presentado igualmente sin ningún tipo de inconveniente. Y eso se debe a que nosotros, con mucha grandeza, no estamos pensando en el futuro inmediato político. Nosotros no estamos aquí para eso. Y yo lo he dicho muchas veces, estamos aquí para hacer la tarea. Y adicional a eso, a que estamos trabajando por el Caribe, sin ningún tipo de prevención y con mucha grandeza, también si usted mira los proyectos que hemos logrado hacer conjuntamente, usted puede observar que el Caribe está cambiando. Mira el caso específico del Diamante Caribe. El Diamante Caribe es un proceso en donde firmaron todos los alcaldes y todos los gobernadores del Caribe. Mire, no hubo dificultad para que ninguno estampara la firma. El doctor Gozaín y yo fuimos de lugar en lugar a buscar esa firma y todo el mundo nos la entregó. Y fue muy poco lo que preguntó la gente. Hubo 2 o 3 gobernadores que de alguna manera preguntaron qué opina usted de esto y esto sí nos va a dar este resultado, pero todo el mundo firmó sin ningún problema. El proceso de logística portuaria, un proceso de investigación que lidera la Universidad del Norte, que estamos logrando estudiar todos los puertos del Caribe colombiano. Imagínense Santa Marta o Magdalena, que en su momento no se